Señor, Dios lo bendiga. Amados hermanos, en esta preciosa hora le damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder estar una vez más aquí delante de su presencia y esperando por la gracia y misericordia de Dios que no sea solamente un culto más, sino, hermano, un culto donde nosotros podamos disfrutar la bendición de Dios. Te damos gracias, hermano, pues vamos a entrar en la palabra de Dios en esta preciosa hora. No sin antes, el Señor, saludar a todos los que nos puedan estar mirando a través de este video. Bendito el nombre de Cristo. Somos de la iglesia Remanente Escogido aquí en la estancia. Dios le bendiga a cada amigo que nos pueda estar mirando aquí a través de esta grabación. Bendito el nombre de Cristo. Vamos a la palabra de Dios en esta preciosa hora y vamos a leer allá en nuestra Sagrada Escritura, en el libro de Salmos 124, en su versículo 6 al 8. Gloria al nombre del Señor. Una lectura puesta sobre nuestros pies, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermano, toda lectura de la palabra del Señor. Salmos 124, versículo 6 al 8. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Oremos al Señor un momento en esta hora. Señor Dios y Padre, que habita en las alturas de los cielos, amado Dios, presentamos nuestras vidas. Usted sabe que con temor, temblor, estamos aquí en este lugar, bendito Padre, porque es necesario para poder predicar tu palabra, es necesario, Señor, tu respaldo, es necesario, Señor, tu inspiración, es necesario, Padre Santo, que recibamos esa palabra revelada para poder hablar, Dios mío, Dios de la gloria, un mensaje a la gente, bendito Padre, un mensaje, Dios mío, de acuerdo a su necesidad, divino Padre. Porque creímos que para ti no hay casualidad, no hay coincidencia. Porque tú sabes, Dios mío, quién necesita oír esta palabra, Padre. Tenga misericordia de nosotros, de la vida de mis hermanos que están aquí, bendito Padre. Dios mío, vinieron a oír tu palabra, Dios de la gloria, por favor. Te lo ruego a mi vida. Inspírame, Señor, para poder expresar esta verdad. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos y te pedimos, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre amado, ata el poder del diablo, todo el poder del demonio, en el nombre de Jesucristo. Lo reprendemos, lo echamos fuera, en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos tu bendición, bendito Padre, a través de tu palabra. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, amados hermanos, en esta hora. Dios le bendiga. Vamos, hermano, a tocar un tema de la bendita palabra de Dios, un tema que se titula Escapa del lazo del cazador. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla acerca de un cazador, acerca, hermano, del lazo también de ese cazador. Bendito el nombre del Señor. En la vida cotidiana, el cazador acecha a su presa con astucia e inteligencia. Y tenemos ejemplo a través, hermano, de los documentales que vemos en la televisión, que vemos, hermano, en Animal Planet o Discovery Channel. Son documentales que nos muestran la vida salvaje. Y entonces ahí encontramos, hermano, que cómo el cazador acecha a su presa con astucia, con inteligencia. Y, hermano, y lo hace de una manera muy inteligente. Por ejemplo, que el cazador se pone en contra del viento, no a favor del viento. Él no camina a favor del viento, él camina en contra del viento. ¿Por qué? Porque si no, su olor lo detectaría su presa.
Amén, gloria a Dios. A ver, hermano, eso es ser inteligente, eso es ser astuto. Dice que el cazador de esa manera acecha su presa. También el cazador, dice, gloria al nombre de Cristo, se acerca con mucha cautela para no dejarse oír o ver. Entonces se va, hermano, vemos ahí que se va arrastrando poquito a poquito en silencio para que no se descubra y pueda acercarse a su presa y entonces poder atraparla. Amén. Y también, hermano, el cazador tiene armas para poder herir, dañar, matar su presa. Por ejemplo, en los animales salvajes tenemos que son los colmillos, que son las garras. Y si es un ser humano, cazador humano, hermano, con flecha, con lanza, con escopeta, con pistola, un arma para poder atrapar, herir y poder, hermano, atrapar la presa, a su víctima. Entonces, en la vida cristiana, nos enseña claramente que en la vida espiritual hay un cazador. Y ese cazador es un cazador de almas. Nosotros sabemos que la Biblia nos lo habla claramente allá en 1 Pedro 5:8. Un versículo muy conocido, muy leído, pero que nos revela esa gran verdad. 1 Pedro, vamos a leerlo para no equivocarnos. Dice la palabra del Señor 5:8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, el Señor lo reprenda. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí está el cazador. Y ese es igual o peor que lo que hemos leído. Que el Señor lo reprenda. Tenemos conciencia por la palabra. Estamos avisados por la palabra de que hay un enemigo invisible, pero que es real, que es peligroso, que el Señor lo reprenda. La Biblia enseña que ese enemigo es un experto en cazador de almas. Segundo de Corintios 10:11, mira que dice la palabra de Dios, refiriéndose a ese cazador. El Señor lo reprenda. Aleluya, gloria a Dios. Segundo de Corintios 2:10 al 11. Mira que habla la palabra de Dios en su versículo 10 y 11. Dice la palabra de nuestro Dios. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás, que el Señor lo reprenda, no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él es un cazador experto, tiene mucha experiencia y ha cazado, ha enlazado a evangelistas, a pastores, a grandes personas que nosotros pensábamos que esas personas nunca caerían. Cuando iniciamos nuestra carrera de cristiano en el Evangelio, cuando nosotros veíamos a una persona muy usada por Dios, contaba testimonios de que escuchaba la voz de Dios, sentía el fuego de Dios, oraba y recibía milagros. Entonces nosotros en nuestra pequeña edad temprana en el Evangelio, nosotros pensamos inocentemente y decíamos, ese ya ganó. Ese, mira, está cerquitita de Dios. Y nos acercamos a esa gente
Y hermano, porque pensamos nosotros que ellos están más cerca de Dios que nosotros, que apenas estamos empezando. Que nosotros, hermano, con trabajito y sentimos la presencia de Dios. Y a veces no sentíamos la presencia de Dios, hermano. Y ellos cuentan maravillas. Hombres que hicieron grandes cosas usados por Dios. Y luego cuando nosotros escuchamos, fulano cayó. Entonces no damos crédito a eso. Y venía un gran pánico, desánimo en nuestras vidas. Y decíamos, ¿cómo es posible que ese hombre que tiene a Dios en su vida, tiene el poder de Dios en su vida, haya caído? Entonces, hermano, notábamos nosotros, amén, en nuestra temprana edad, ay Dios mío, ¿qué será de nosotros? Nos damos cuenta de nuestra ignorancia y decíamos, entonces yo, hermano, amén. Pero a medida de que nosotros vayamos caminando, creciendo en el Evangelio, porque ese lazo, ese cazador, hermano, amén, es mañoso, es astuto, se va metiendo, se va acercando, sin que no se den cuenta. Él va disfrazando, él va a buscar la manera de llegar a sembrar el veneno, la cizaña, la maldad en el corazón del hombre, pero sin hacer ruido. Aleluya, gloria a Dios. Así, hermano, sin hacer ruido. Porque aquí habla la Biblia de que, dice el apóstol Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones, para que no gane ventaja. Entonces, hermano, puede ganar ventaja si nosotros ignoramos sus maquinaciones. Aleluya. Por eso, como Pablo dice ahí, hermano, él perdonó en presencia de Cristo. O sea, no perdonó de labio, perdonó de corazón. Gloria a Dios. Hay que, hermano, nosotros tener en cuenta que ese enemigo es experto y no tiene 1000 años engañando al hombre. Desde el principio de la creación, nos habla la Biblia, él engañó al hombre aquí en la tierra, pero también nos revela la Biblia que allá en el cielo se engañó él y engañó a los ángeles. Gloria a Dios. Es un experto, tan experto en mentir, en engañar, que se engañó él mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Así es, hermano, así de experto, no por broma, pero es para que usted se dé una idea de la astucia de ese hombre, de ese ser perverso. Amén. Que el Señor lo reprenda. Amén. Aleluya. Entonces encontramos que él maquina, actúa o arma planes para poder destruir al hombre, al creyente, al cristiano. Porque dice la palabra de Dios que él hace lazo, trampa, redes para atrapar al hombre. No son lazos literales, redes literales, sino que él busca una manera, él maquina un plan para poder destruir al enemigo, a su presa. En este lugar, hermano, a los cristianos, a los que ya han creído en Cristo, a los que han sido libres. Por eso la Biblia nos enseña claramente que cuando una persona es libre, sucede lo que pasó cuando el pueblo de Israel allá en Éxodo 4. Dice que cuando el pueblo fue libre, con mano poderosa, entonces el faraón le dijo a todo su ejército, juntó todo su ejército y no se quedó ahí quieto, sino que fue tras el pueblo que ya había sido libre, que ya había salido de sus garras, de su esclavitud. Pero no se quedó contento, sino que quiso ir y destruirlo, volverlo a esclavizar. Y eso, hermano, es tipo del diablo, que el Señor reprenda. Amén. Gloria a Dios. El pueblo de Israel, saliendo de Egipto,
el tipo del cristiano, del creyente, que ha sido libre de los lazos del diablo. Amén, aleluya. Pero sin embargo, en esa persecución, en esa cacería, el enemigo, como le decía al principio, él buscará la manera, armará lazo, trampa, para que volvamos a caer otra vez en sus garras. Y vamos a hablar de un lazo en especial. Y ese lazo se llama el lazo de la tibieza. Es un lazo, hermano, que el enemigo ha usado y ha atrapado a muchos. Por eso, una vez que ya nosotros fuimos libres, y el enemigo no pudo, como Israel, no pudo destruirlo porque Dios lo defendió, no pudo evitar el faraón que el pueblo de Israel caminara por el desierto sirviendo a su Dios. Así es el diablo, que se lo reprenda. Gloria a Dios, aleluya. Al ver el que no ha podido, que no puede sacarlo de la iglesia, que no puede volverlo otra vez, hermano, a esa vida de sin Dios, sin culto, sin iglesia, totalmente en el mundo, totalmente, hermano, una vida de pecado como la anteriormente, entonces usa una trampa que se llama el lazo de la tibieza. Así, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y de eso lo vamos a ver. Allá en Apocalipsis habla de la iglesia tibia, Apocalipsis 3:16. Y ese lazo, la iglesia de Apocalipsis 3:16, creo que es la de la Odisea, la iglesia de la Odisea, así es, había caído en el lazo del diablo de la tibieza. Dice, vamos a leer el 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Dios dice esto: yo conozco tus obras, que tiene frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa iglesia había caído en el lazo del cazador. Esa iglesia estaba metida en la iglesia, por decirlo así, gente, porque la iglesia es la gente, la persona. Son personas que están metidas en la iglesia, que le cantan a Dios, que le adoran, hermano, que le sirven de cierta manera, pero en la tibieza. Y ese es por qué un lazo del cazador. Acuérdense que el lazo, hermano, el diablo, que se nos reprenda, nos quiere atrapar. ¿Para qué? Para destruir nuestra alma en el infierno. Amén, gloria a Dios. Para que seamos condenados juntamente con Él por la eternidad en el infierno. Él quiere mi alma, Él quiere tu alma. Por eso en la tibieza, Él sabía que si ese pueblo tibio no va a ser salvo, que esa alma es para Él. Gloria a Dios. Por eso cuando Jesús dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré, o sea, no va a ser salvo. Jesús va a venir por la iglesia, y si Él está en la iglesia, no va a ir con el Señor, se quedará. Amén, aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Aleluya a Dios. Se muere en pecado, se muere así en la tibieza, esa alma no lo van a llevar los ángeles. Esa alma, hermano, se va a ir al infierno. No hay salvación para el tibio. Y por eso el Satanás, se lo reprenda, está buscando la manera, sin que se dé cuenta el creyente, y pueda caer en el lazo de la tibieza. Aleluya. Por eso en esta hora queremos, hermano, a través de la palabra, identificar la tibieza
o el lazo de la tibieza, para no caer en él. No hay que ignorar. Acuérdate que Pablo dice, no hay que ignorar sus maquinaciones. Es una maquinación, la tibieza, es un lazo que a muchos lo haya atrapado, pero el Señor en su infinita misericordia, aquellos que han caído en ese lazo, el Señor hoy le está diciendo a través de este mensaje, a través de esta palabra, que escape de ese lazo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y a la iglesia que no ha caído en ese lazo, pues el que se cuide de no caer en ese lazo. Y para eso, hermano, tenemos que identificar los síntomas de la tibieza. Si no queremos que ese lazo caiga sobre nuestra vida, si no queremos que ese lazo nos atrape, entonces hay que identificarlo para cuidarse, para escapar. Bendito el nombre del Señor. Y si ha caído la persona, se da cuenta que ha caído, porque acuérdense, el diablo es astuto. No va a ser un lazo que usted se dé cuenta, así hermano, a simple vista. La única manera de poder identificar las maquinaciones del diablo es a través de las sagradas escrituras. Gloria a Dios, aleluya. Porque ella es la que descubre toda obra del diablo, que el Señor reprenda, saca a la luz con la verdad, hermano, amén. Toda mentira. Entonces dice la palabra, hermano de Dios, que Jesús le da una oportunidad a la iglesia tibia, al cristiano tibio que ha caído en el lazo, y le enseña, amén, por qué ha caído en la tibieza. Y ahí vemos los síntomas. El primer síntoma es el materialismo. Apocalipsis 3:17. Versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Esa persona, esa iglesia tenía mucha economía, tenía mucha prosperidad, y se sentía afortunado, bienaventurado. No que su nombre esté escrito en el cielo. No porque esté viviendo en santidad. No porque tenga, hermano, amén, la salvación de Dios, sino por lo material. Se sentía bienaventurado porque, hermano, él estaba prosperado. Yo escuché de un tibio que decía, Dios está conmigo. Se lo escuché, no me lo contaron. Claro, sé de otros también que me contaron. Pero lo que le voy a decir, lo que yo oí de una persona cara a cara, me lo dijo. Dios está conmigo. Estaba contento, alegre. Y le pregunto, ¿por qué? ¿Y por qué? Y le decía, pues, ¿por qué dice que está Dios con él? Yo ya sabía su testimonio, porque éramos compañeros de trabajo. Porque a mí nunca me falta el dinero. Enséñale, meter, así como no es, siempre se mantiene. Nunca me ha faltado el dinero. Siempre tengo dinero en la billetera. Por eso yo sé que Dios está conmigo. Y él pues también era una persona que tenía su religión, su creencia. Pero yo ya lo conocía, o sea, no me lo contaron, yo trabajaba con él, hermano. Y no voy a decir sus pecados porque no vengo a poner a nadie. Amén, aleluya, gloria. Pero lo voy a entender, ¿no? Con pocas palabras. Entonces, hermano, y yo le dije, no es así. No es así. Porque si el que tiene siempre dinero, el que tiene dinero, Dios está con él, entonces también los narcotraficantes, mira cuánto dinero no tiene. Creo que tiene más que el país. ¿Cuánta gente que mata al niño, secuestra al niño, vende oro, no están podridos en el dinero? Los que han saqueado el país, los que han robado el país, lo han descubierto, viven riquísimos.
¿Acaso Dios está con esa persona? No, Dios dice en su palabra. A ver, hermano, que está con los que le honran, con los que temen su nombre. Salmo 37:4. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso no es garantía. La garantía de que Dios está con nosotros es que nosotros podamos vivir en santidad. Es que las cosas viejas pasen. Es que nosotros tengamos ahí esa fuerza de Dios para poder servirle. Gloria a Dios. Ya quedó callado porque le enseñé con la Biblia. Y lo vio y no me dijo nada. Ahora quedó calladito. Así es la iglesia, dice hermano, uno de los síntomas del tibio es que porque tiene dinero, o sea, en otra palabra, es materialista, se materializó. Hermano, amén. Y lo más importante, lo que le alegra su corazón de él es las cosas materiales, no las cosas espirituales. No, hermano, el buscar a Dios, el agradar a Dios, el padecer por Dios. Dice que los discípulos, después que lo soltaron, hermano, cuando lo tuvieron ahí, hermano, con los líderes religiosos de esos tiempos, dice que ellos cuando soltaron se fueron a contarle a los hermanos y sentían gozosos por sufrir afrenta por causa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gozaban por padecer. Alegría. Oye, ¿cómo te vas a gozar por sufrir por eso? ¿Cómo vas a gozar que no te quiera la gente? ¿Cómo te vas a gozar que mira que te quieren meter preso? ¿Cómo que vas a estar gozo? Esas son las riquezas espirituales, hermano. El gozo del Señor. El gozo por servirle a Dios. La alegría, hermano, de ser de Cristo. El gozo porque sabemos que tenemos, hermano, una ciudadanía en el cielo. Amén. Santo es Dios. Y nuestro nombre está escrito en el cielo. Acuérdense que Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando venían, hermanos, después de ser enviados: Señor, en tu nombre los demonios se sujetan, en tu nombre. Y empezaban, hermanos, a regocijarse. Y el Señor le dijo: no se regocijen por eso. Alegrense, regocíjense que su nombre está escrito en los cielos. Y eso equivale a vivir en paz con todo y en santidad. En otras palabras, alégrate que puedes vivir en santidad. Alégrate que estás viviendo en santidad. Aleluya. A ver, hermano, porque si usted no está viviendo en santidad, no se alegre. Santo es Dios. Póngase triste, llore, busque a Dios y su tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Gloria a Dios. Amén. Porque si yo tengo de todo y estoy contento y no estoy agradando a Dios, hermano, es un síntoma de la tibieza. No es malo tener cosas, no es malo que Dios te bendiga, no es malo, hermano, amén, que usted esté bien económicamente. No me lo vaya a malinterpretar. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Gloria a Dios. Otro síntoma: no tiene una fe viva, tiene una fe muerta. Versículo 18. Versículo 18 dice así: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. A ver, ¿por qué su fe? Porque está hablando ahí, hermano, yo te aconsejo que compres. No podemos comprarle al Señor, hermano, nada con dinero. Todo lo contrario le dice la Biblia: venid, comprar sin dinero. A ver, hermano. Amén. Gloria a ¿Y Dios. cómo podemos comprar nosotros sin dinero? Orando. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Aleluya. Amén. No es que nosotros le estemos comprando en relación, quiero decir literalmente, pero es una manera de adquirir. ¿Para qué sirve el dinero? Para adquirir cosas. ¿Y cómo nosotros vamos a comprar a Dios? Porque es una manera figurada, hermano. ¿Cómo vamos a comprar a Dios? Orando. Vamos a adquirir de Dios orando. Orando con fe. Amén. Porque dice que oro refinado, porque la fe preciosa más que el oro. A ver, hermano, el oro se prueba con fe, que parecedero, cuanto va nuestra fe. Entonces, hermano, esa fe es una fe muerta, como la que habla Santiago. La fe muerta, la fe
sin obra. ¿Cuál es obra, hermano? Esa obra, hermano, que le agradan a Dios. Esa obra de la obediencia a Dios, hermano. De obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a mis emociones, antes que a mis sentimientos, antes que los hermanos, que mis propios anhelos. Obedecer a Dios, como dice el apóstol, antes que a los hombres. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Esa fe, hermano, le faltaba, tenía fe muerta. Es unos síntomas de la tibieza. El otro síntoma es, hermano, es no vivir en santidad. No poder vivir en santidad. Dice el 18. Para que seas rico y vestiduras blancas, va a comprar oro, va a comprar, dice, con fuego, peinado con fuego, para que sea rico, y vestidura para vestirse. ¿Vestidura qué? Blanca para vestirse. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea que entonces, ¿qué como vemos ahí, hermano? No puede vivir en santidad el tibio, como está materializado, como lo que le interesa son las cosas materiales como prioridad en su corazón, pues no tiene interés de orar, no tiene interés de consagrarse, no tiene interés de perfeccionarse, y por lo tanto, hermano, no puede vivir en santidad. ¿Y cuál santidad? Pues la que enseña la Biblia, es el que enseña la religión. La santidad por dentro y por fuera. Allá en una iglesia, hermana, que no voy a decir nombre, me dice un varón, dice, el pastor de tal iglesia donde yo llegaba, dice que dio el tema de la santidad. Y dice que santidad es congregarse. Santidad es dar el diezmo. Santidad es dar la ofrenda. Santidad es estar sirviendo en la iglesia, colaborando en la iglesia. Eso es santidad. Eso es lo que tocó el tema de la santidad. No tocó más allá, no habló del pecado, no habló la santidad por dentro y por fuera, no habló, hermano, nada. Santidad, como dice la Escritura, cuerpo, alma y espíritu, todo vuestro ser. Él habló santidad, eso. Dice este varón, oye, lo veo raro. Claro que está raro, porque qué casualidad que ese tipo de santidad a él le conviene. Amén, hermano. La santidad que habla la Biblia, y la santidad es por dentro y por fuera. La que habla 1 Tesalonicenses 5:23, 1 Timoteo 2:9-8. Así, hermano, interno y externo. La palabra lo habla claro. No vive en santidad. Sigue haciendo lo malo, no se aparta de lo malo. Está en la iglesia, pero está haciendo lo malo. Está practicando todavía cosas que manchan su vestidura. Cosas que tienen inmunda su vestidura. Esa vestidura que tenía estaba inmunda, estaba manchada, está contaminada del tibio. ¿Por qué, hermano? Porque practica cosas del mundo todavía. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Todavía tiene anexo, todavía confraterniza con las cosas paganas, idolátricas, mundanas. Todavía lo tiene, hermano, en su vida y no se da cuenta que eso es malo. ¿Qué dice? No es malo. No creo que a Dios le desagrade eso. Entonces, hermano, y vemos otro síntoma. No puede vivir en santidad. Por eso rechazan la santidad total. Bendito sea el nombre de Cristo. Y viven la santidad a media, a la manera del hombre, a la manera de ellos mismos. Bendito el nombre de Cristo. Y no a la manera de la palabra de Dios. Y no conforme a la voluntad de Dios. No viven en santidad. También no puede ver las cosas espirituales.
está ciego. Versículo 18. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. No dejes que se duerma el niño para que escuche la palabra. Gloria al nombre de Cristo. Versículo 18. El mismo Apocalipsis 3. En el versículo 18 sigue diciendo: y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, uno de los síntomas de la tibieza es que no ve las cosas que a Dios le desagradan. No ven, hermanos, se dan cuenta y por eso se les cuela, practican cosas que a Dios le desagradan. No se dan cuenta, hermano. Está ciego, no puede ver la verdad. Por eso cuando se le habla, se le dice, muchos se molestan. A los que están en una iglesia, en la tibieza, se le enseña la palabra tal como está escrito, se molestan. Yo le con uno, hermano, una vez, porque uno sabe identificar el tibio por la palabra. Y le empieza a hablar de la palabra. Mira, amigo, es que eso así no es. Acuérdate que la Biblia dice así. Acuérdate que hace 20 años, ¿te acuerdas cuando estaba en la iglesia? Sí, porque yo era joven, llegaba a la iglesia. Acuérdate que en la iglesia enseñaban esta palabra, esta enseñanza. ¿Te acuerdas? Sí, y te acuerdas que las cosas las hacían de esta manera. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces lo que te estoy diciendo es verdad. Y él dice, sí, pero se molestó. ¿Qué ustedes se creen la iglesia perfecta? ¿Qué ustedes se creen los únicos que van a ser salvos? ¿Qué empezó, hermano, a tirarme, a atacarme, hermano, molesto? Porque le hice ver la verdad y lo aceptó. Pero como no ve la verdad, no ve, hermano, la bendición, no ve que no soy yo que llegué a decirle, sino que era Dios que quería librarlo de la tibieza. Y sí termina aceptándolo, hermano, pero no se corrigió, porque me vio que era yo. Me veía que era yo el que me creía el santo, el que me creía el perfecto, el que estaba ocupando el lugar de juez. Así me veía, por eso dice, ustedes juzgan, no juzgan a nadie, ustedes no son Dios para juzgar. O sea, no ven que es Dios que le está hablando. Aleluya, santo Dios. Amén. Le pasó como a Balaam, que no veía que el ángel estaba ahí con la espada desenvainada para tumbarle la cabeza. Pero la mula sí lo vio. Como no lo veía, le pegaba la mula, le pegaba, hacía tan hermano en esa actitud. Aleluya. Por eso debemos de todo determinar. La tibieza ciega. La persona está ciega. No se deja corregir. Empieza a ver, como dicen por ahí, amén, hermano, otras cosas que no ven, que no es así. No, por ejemplo, a veces a los pastores que hablan la verdad, los tratan que no tienen amor, los tratan de que son extremistas, de que son exagerados, porque no alcanzan ver. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Están sirviendo a Dios, están metidos en la iglesia, pero a medias, en la tibieza. ¿Cuánto alaban a Dios? Eso lo dice la Biblia, la palabra de Dios. 5, el otro síntoma. Dice, hermano, se pierde lo celoso. Ya no es celoso para cuidarse de lo malo y para hacer lo bueno. Versículo 18 también lo dice. 19, perdón. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, ya no era celoso. Se pierde el celo. ¿Cuál celo, hermano? El celo de hacer lo bueno, de lo que habla Tito 2:11-14.
Vayamos a Tito. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya, santo es Dios. Tito. Está después Timoteo. Está Tito. Capítulo 2, versículo 11 y 14. Oiga qué dice la palabra. Dice así. Tito. ¿Me claro? Amén. 2, 11 y 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto le alaban, hermano? Amén, santo es Dios, aleluya. Y que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuánto le alaban a Dios? Gloria a Dios. No hay celo, se pierde el celo. Ese celo, hermano, de apartarnos de lo malo, de no aceptar lo inmundo, de no aceptar el pecado en tu casa. Cuando empezó el creyente, hermano, empezó bien. Como dice la Biblia, empezó en el Espíritu. Y cuando estaba en el Espíritu, cuando estaba bien, no tenía tibieza, porque andar en el Espíritu, hermano, eso quiere decir que no hay tibieza en el personal. Amén. Porque está ahí el vigor. Está ahí la luz de Dios. Está ahí, hermano, el poder de Dios. Está ahí, hermano, el ánimo del Espíritu. Está el gozo de Dios en nuestro corazón. Aleluya, santo es Dios. Están los frutos del Espíritu. Gloria a Dios. Entonces había un celo. No quería ni escuchar música mundana en su casa, pero ni poner la radio secular. Porque si ponía la radio secular, hermano, ahí pasaban euros comerciales, ponía música mundana. ¿Qué hacen? Mejor no lo escuchaban. Pagaba la radio secular, hermano. Y si estaba escuchando la radio, estaba atento, le va a escuchar la radio, pasaba comercial, no apagaba. Así, hermano. Había un celo de no tener, hermano, estar viendo programas en sus casas que, hermano, que estén anunciando el pecado, como la telenovela. La misma palabra dice novela, yo no sé por qué no ven. ¿Será porque ya les cayó la tibieza? Aleluya. A ver, hermano. ¿Por qué no lo veían? Porque como estaban fervorosos, estaban, hermano, no estaban ciegos, su fe no estaba muerta, estaban buscando a Dios, estaban vivos. Y cuando hermano, veía que las novelas, palabras obscenas, escenas eróticas, escenas sucias, sentía en su corazón un dolor que lo escudriñaba el Espíritu y ya no lo veía. Y ahí se iba apartando, se iba apartando de todo lo malo. Por ejemplo, yo le puedo testificar en mi vida, hermano. La mayoría de las doctrinas que yo no sabía cuando yo empecé, el mismo Espíritu nos lo hacía sentir que eso que estoy viendo o que se practica no le agrada a Dios. Yo no sabía la doctrina, pero había algo en mí que me hacía sentir eso no. A ver, ¿cuánto alaban a Dios? Aleluya, gloria a Y Dios. entonces, como había ese celo, nos apartamos. Hoy se sabe que, hermano, y bíblicamente lo sabe, pero no se apartan. ¿Por qué? Porque ya no hay ese celo. A ver, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente yo, hermano, también vi que eran celosos? En su casa no dejaba que el hijo mundano pusiera música mundana. Hay celos, hermano, de Dios. No, tiene música mundana. En esta casa servimos a Dios. Gloria a Dios. Que llegara con cerveza en su casa, meter cerveza en su refri, tampoco lo permitían. Hoy, hermano, ya en una casa se escucha música cristiana en un momento y al rato música mundana y sucia en gran manera, hermano. Y ahí está el cristiano,
se fue el celo de Dios. Antes no permitían, hermano, todas esas cosas. Hoy ya entraron porque ya no hay ese celo de hacer lo bueno. Hay celo, sí, pero para defender su posición. Celo de religiosidad, como los judíos, celosos. Defendían, hermanos, se lo digamos, se llenaban de celo, pero no para defender lo bueno, sino para defender su posición. Oraban con celo de Dios, mantenían su vida espiritual, su oración, su ida al culto, celosamente, hermanos, se cuidaban de que nada le impidiera ir a los cultos. Hoy ya no. Cuando ya esa síntoma de la tibieza es, ya no. Así, hermano, ya no hay ese celo. Ya cualquier cosa detiene para irse a los cultos. Ese es uno síntomas, hermano, de eso. Por eso nosotros, a través de las Escrituras, debemos entender que Dios nos revela su verdad. No es para juzgar, discriminar, como muchos piensan. Es que ustedes, puro exhortar, puro juzgar. No estamos juzgando. Mira, el Señor Jesús le dijo a la iglesia y le dijo con el propósito para que escape de ese lazo. Por eso Él dice ahí, mira que yo amo, castigo al que amo. Así que, sé celoso y arrepiéntete. ¿Cuándo alaba a Dios? Jesús lo que decía, en otras palabras, escapa de ese lazo de la tibieza, porque sí se puede escapar. Mire cómo servía a Dios en el principio. Hay gente, hermano, que dice que nosotros exageramos. No, el diablo quiso meterme a mí esa tibieza. Yo se lo he testificado a usted. Yo sirviendo al Señor, hermano, recién convertido. Dios hizo una obra en mi vida maravillosa, me libró, rompió mi cadena, y lo que quería yo servir a Dios, aprender, llenarme de Dios, y hermano, a decirle a la gente, a visitar a la gente, a hablar de Dios. Y uno de los tibios, un tibio se acercó a mí y me dice, Doroteo, hermano Doroteo, qué bueno es que estés haciendo todo eso. Pero te voy a decir algo, dice. Eso que tú sientes en vos, porque estás en tu primer amor, dice. Pero ya se te va a pasar. Un año. Se te va a quitar. Así estaba yo. Así empecé igual, dice, pero eso pasa. Yo me quedé, Dios mío, dice. Y luego me encuentro otro tibio, y ese fue peor. Y me dice ese tibio. Y me dice, eso que tú sientes, yo también lo sentí, dice. Igual. Se te va a pasar. Así se me pasó a mí. Pero a él se me ocurrió preguntarle. ¿Y tú cuánto tiempo tienes en la iglesia? Llevo 7 años. ¿Y quién tiene cargo de la iglesia? Sí. Soy maestro de escuela dominical. Soy diácono. Líder no sé de qué departamento. Y así, como me dice, sin ese gozo, sin esa vida, sin eso que estoy sintiendo, yo estaba sirviendo, Jesús, me espanté, hermano. Padre querido Señor, ¿será que esto se acabe? Cuando, hermano, transcurrió un año, empecé a sentir una opresión en mi vida. Precisamente eso, el que ya uno no se goza, uno ya no quiere leer la Biblia con ese ánimo, uno ya no quiere cantar con ese ánimo, ya no quiere ni siquiera avisarle a la gente nada de Dios. Ya se te fue. Y cuando vino, hermano, entonces era cierto. Dios mío. Pero vino en mi mente, porque si algo, hermano, yo hermano, amén, entendí, no sé qué decirle. Si algo, hermano, yo comprendí ahí, es que Dios no miente. Y vino un texto viviente que está escrito: el que cree en mí, como dice la Escritura, dentro de su interior correrán como ríos de agua viva. Y adelantito dice, y es el Espíritu Santo que ha recibido los que creen. Y yo me puse a analizar ese texto, hermano, en mi temprana edad, un año todavía, y le digo al Señor, pero si yo creo en ti, Señor.
Tú sabes que yo creo en ti. Entonces, no es como ellos dicen, es como dice tu palabra. El que cree en ti, entonces yo te río de agua viva, Padre. Y empecé a decirle al Señor, hermano, y empecé a decirle, tu palabra dice así. Y me rogué a Dios, hermano. Y luego me encontré, me hice de amigo, porque así andaba con esa cosa, ya el lazo ya me había agarrado, hermano, el lazo de la tibieza. Claro, no había yo pecado, pero ya era el principio, ya me había, hermano, metido esa idea luchaba yo con esa idea que me dijeron, con esa palabra. Ya andaba desanimado, ya sin ganas de hablar, sin más atracción al mundo, que oye, yo me espantaba, hermano. Dios mío, ¿qué pasa? Y hermano, ¿cómo le hago si el pastor de la iglesia está igual? Tibio. No sale a predicar, no sale a evangelizar, no programa ayuno, estaba más tibio que los creyentes. Hermano, pero Dios en su misericordia me hizo conocer, de hacer amistad de una persona que llegaba a otra iglesia en la ciudad de Villahermosa. Y ese varón, Dios lo había sanado del SIDA. Y ese varón se dedicó a buscar a Dios, hermano. Dios lo llenó de su espíritu. Y él me contaba cómo él se gozaba. Hermano, su hermano también, su mamá también. Años sirviendo y cómo están gozosos. Y yo le dije, oye, ¿y cómo que le hace usted para estar así gozoso? Y ella me dice, mira, no te vas a decir algo. Ayuna. Yo no sé cuántos días tienes que ayunar, pero tienes que ayunar y orar. Busca a Dios. Y un día, hermano, pues, como estaba yo soltero, y él soltero, hermano, ahí vivía cerca de donde yo trabajaba, me quedé ahí una vez, me quedé a dormir en su casa. Y él le dice, mi hermano acá, no va a quedar dormir en él. Yo lo veía que se levantaba en la madrugada, yo no lo conocía, hermano, y se postraba de rodillas en la madrugada a orar a Dios. Yo veía a Dios mío, bueno, si lo hace, pues yo también, me postré de rodillas. Y empecé a buscar a Dios en la madrugada, a orarme, a buscar de rodillas. Y empecé a ayunar, como él me dijo, hermano. Ayuné un día, ayuné el segundo día, ayuné el tercer día. Terminando el tercer día, hermano, yo sentí como que si me hubiera inyectado una vitamina, algo se despertó y me hice una adrenalina, un gozo. Y ese día no dejaba yo de hablar de Dios, hermano, a la gente. Amén, gloria a Dios. Y otra vez deseo de leer la Biblia, otra vez deseo de cantarle, otra vez deseo de congregar, otra vez se encendió ese fuego. Gloria a Dios. Ay, entendí. Bueno, así es como traqué, se hace. Hermano, de ese día hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Escapa del lazo del diablo. Escapa de la tibieza. No te dejes enlazar. Y aquel que está enlazado escapa, porque nuestro Dios no miente. Su espíritu es el mismo de ayer y por todos los siglos. Aleluya. En su presencia hay multitud de gozo y delicias a su diestra. En la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Bendito nuestro Señor. Así, hermano, ese es el lazo del diablo. ¿A cuánto no tienen atrapado? Por eso no tienen ganas de congregarse, no tienen ganas de estudiar la Biblia, no tienen ganas de vivir en santidad, no se dan cuenta de meter el mundo en su casa, ya no hay ese celo. Y lo más triste es que no se van a ir con el Señor si están así. Dios, el Señor lo vomitará. Por eso ese es un mensaje. Hermano, yo siento en mi corazón, ¿sabe qué? Este mensaje de amor para el oyente, de amor para el pueblo, porque Dios cuida a su pueblo, cuida a su rebaño. Yo el que amo, dice su palabra, castiga. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, gloria a Cristo, aleluya. Y cuánto más la aconsejará, le dirá, hermano. Esos son síntomas de la tibieza, para que no, hermano, esto es fácil de determinar, eso es fácil de darse cuenta. Si ese lazo el diablo lo ha lanzado en mi vida y, hermano, me ha atrapado, pero como dice la Escritura,
Escritura, hermano, allá en Salmo 124, vamos a Salmo 124, como dice el Espíritu Santo ahí, a través de la palabra de Dios, hermano, dice de la siguiente manera, versículo 6, aleluya, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Amén. Se rompió el lazo, escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Hoy se rompió el lazo de la tibieza. Hoy se rompió el lazo de la tibieza, hermano. Hoy se rompió el lazo de lucha. Bendito sea mi Dios. Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Si alguien estaba enlazado en la tibieza, hoy está libre, libre en el nombre de Jesucristo, porque la palabra de Dios liberta y vas a conocer la verdad, y la verdad va libre. Amén, gloria a Dios. Bendito sea Dios, hermano. Aleluya. Capa de lazo, el tibio no entrará, el que está enlazado en la tibieza será vomitado. Hoy hay esperanza, hoy Dios dice: arrepiéntete, aleluya, arrepiéntete y sé celoso. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, santo es Cristo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermano, en esta Aleluya, hora. santo es Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora por su palabra. Damos gloria, honra, alabanza, adoración. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Dios. Gracias te damos. Porque tú eres el mismo de ayer y por todos los Padre, siglos. gracias, Jesucristo amado, gracias. Porque Padre, Cristo está. El que cree en ti, dentro de su interior correrán como ríos Aleluya. de agua viva. Oramos, te bendecimos. Escrito está en tu palabra, en tu presencia hay multitud de gozo y delicia a tu diestra. Aleluya. Oh Santo, mi alma alaba tu nombre. Te adoro, Jesús. Oh Señor amado, se rompe todo lazo. Créalo, hermano, tenemos un Dios todopoderoso. Su palabra es poderosa. Bendito tu nombre, Jehová Padre. Oh Rey, digno eres de alabanza. Tenga piedad, Dios mío, del pueblo. Tenga piedad, Dios mío, el que está enlazado por el diablo. Que el Señor lo reprenda. Rompe todo lazo, rompe todo yugo, rompe toda cadena. Pudre el yugo, Padre Santo. Aleluya, liberta el cautivo, Padre mío. Tú eres nuestro socorro. Tú eres nuestro socorro, mi alma alaba tu nombre. Tú eres nuestro socorro, bendito. Escapa, escapa del lazo del cazador. Escapa del lazo de la tibieza. Escapa en el nombre de Jesucristo. Palabra, Dios mío, es grande, Dios eterno. Escapa del lazo. Pecado de nuestra vida, Padre. Gracias, Dios amado. Tenga piedad de las almas perdidas. Padre, como un buen Tenga piedad, amada vida bajaya. Oh Señor, mi alma alaba tu nombre. Tenga piedad, amado, aleluya. ¡Ay, poder! ¡Se rompió el lazo! ¡Se rompió el lazo! ¡Oh, la creo, yo lo creo! ¡Yo lo creo! ¡Tu palabra es viva y eficaz! ¡Tu palabra es como la espada de los filos que penetra la parte del alma! Palabra es grande, Dios mío, de los cielos. Bendito es tu Palabra nombre. celosa, Padre de los cielos. ¡Aleluya! El poder de la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre del Cordero. Aleluya. Padre, pedimos por el que está enfermo. Aleluya. Y estás enfermo el que me está oyendo a través de este mensaje, de esta grabación. Aleluya, estás enfermo. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Escapa de ese lazo. En el nombre de Jesús de la tibieza. Ese lazo del pecado, del diablo. Clama a Dios. Pídele a Dios, oh gloria al nombre de Cristo. Arrepiéntete en el nombre de Jesús. Estás enfermo, aleluya, Él te sana. Si estás enfermo, Él te liberta de ese lazo de enfermedad. En el nombre de Jesucristo, de ese azote, Dios te liberta, Dios te sana. En el nombre de Jesús, porque Él tiene poder, porque Él es sanador, porque Él es el que sana.
Sea libre en el nombre de Jesucristo. Él Libre te de toda sana. enfermedad, bendito Libre Dios. por su llaga. Sano por su llaga. Cree la palabra. Aleluya. Oh, nada imposible para Dios. Él sana y está sanando. Ahí está sanando la parte afectada. Sanando todo órgano, toda sangre, todo tendón, toda piel. Aleluya. Todo el cuerpo, lo que está afectado. Sí, Señor, yo lo creo por tu palabra. Tú no mientes. Tu palabra dice que para el que cree todo es posible. Gloria a Dios Santo. Aleluya. Poderoso es Dios. Gracias te damos. Guarda este rebaño, este remanente. En el nombre de Jesucristo, bendito Rey. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, hermano. Dios le bendiga en esta preciosa hora. Le damos gloria al Señor por su gran bondad, su gran misericordia. Alabado sea su santo y dulce nombre. Vamos a continuar, hermano, en esta hora.